Cerca. Aparentaba que era un mito, porque temperaturas como la de ayer y la de hoy, ¿usted se acuerda la última vez que estaba esa temperatura? Como en septiembre tal vez, pero gracias le damos al Señor que aquí estamos y que sus bendiciones son nuevas cada día. Antes de iniciar mi sermón, quiero recordarles de que hace tal vez un mes o algo así, se le entregó un sobre con semillas, ¿se acuerdan? También le dijimos que la sembraran en familia y que luego compartieran el fruto con alguien que quieran traer a Cristo. Y comentábamos de que íbamos a proyectar las fotos de eso, ¿se acuerdan? Entonces, comiencen a tomar fotos cuando la estaban sembrando, y me la pueden entregar, o la envían por correo electrónico, o si la tienen en impresa, me la pueden también entregar. Recuerden de que la vamos a estar proyectando eventualmente. Por otra parte, el compromiso hecho durante la presentación de la visión es importante que no lo olviden. Sigan orando, sigan sirviendo, sigan evangelizando. Vamos a alcanzar a los de nuestra casa para el Señor. Vamos a alcanzar a nuestra comunidad para el Señor. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. El sermón de hoy va a estar basado en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 20. Marcos 5, 1 al 20. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Dios bueno, Rey de tu pueblo, en esta mañana invocamos tu nombre y tu presencia. En el nombre de Jesús, conforme a tu gran misericordia, rogamos que nos hables, Señor, y que uses a tu siervo como instrumento de tu amor y de tu gracia para impartir tu verdad. Que sea tu verdad la que salga de mis labios. Que tu Espíritu Santo nos hable y tome control de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. La cita es el tema de este día. La cita. No es con frecuencia que nosotros encontramos a Jesús tomando la iniciativa de ir por sí solo a sanar o a liberar a alguien. Usualmente las sanidades de Jesús o las liberaciones de espíritus malignos acontece como respuesta a una petición de alguien. Alguien se acerca y Jesús responde al ir hacia esa persona. Ejemplo de eso encontramos en Jairo, cuando su hija Lourdes se acerca a Jesús y Jesús, en respuesta a la petición, va hacia su casa. O el centurión romano, aquel militar de muchos que envía a sus siervos para que Jesús vaya a su casa y sane uno de sus siervos, un siervo muy querido por él. Jesús va hacia la casa y cuando está acercándose, pues el centurión le dice: no es necesario que continúes, pues solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero la ira de Jesús es en respuesta a la petición, como también fue el caso del hombre que tenía un hijo endemoniado que llega de los apóstoles y esto no lo pueden curar, y Jesús va en respuesta a la petición. Pero en la historia de hoy encontramos otra realidad. En este caso, Jesús toma la iniciativa sin ninguna petición de nadie. Él va hacia un hombre que está endemoniado con la intención de sanarlo. Él va, pero en realidad no comparte con sus discípulos hacia dónde va o el propósito de su viaje. El contexto es aquel de que la multitud es tan grande que aprieta a Jesús y Jesús sube a una barca, se aleja un poquito y a la multitud le habla desde la barca.
todo el día enseñando. Dentro de sus enseñanzas, las historias o parábolas referentes a la agricultura, el buen sembrador, ilustraciones referentes al reino de Dios. Después de un día de enseñanza, cansado se encontraba y le dice en la noche a sus discípulos: vámonos hacia el otro lado del lago o del mar de Galilea. ¿Recuerdan? Los discípulos de Jesús, un gran porcentaje de ellos, eran expertos en navegación, eran pescadores. Se van hacia el otro lado, pero en el trayecto Jesús se duerme, cansado de tanta enseñanza. Eso se puede entender, ¿verdad? Pero la tempestad se viene, de eso hablamos la semana pasada. La tempestad se viene, los discípulos piensan que van a perecer, despiertan a Jesús, quien le habla a la tempestad, al viento, al mar, y le obedece, se calma. Y el resultado de tal acto, de tal milagro, de tal maravilla, fue la exclamación de sus discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y obviamente Marcos en el principio del libro dice que este es el Hijo de Dios. Realmente no sabemos cuánto tiempo duró la tempestad. Realmente la navegación desde un lado del agua hacia el otro no era no demandaba de tanto tiempo, desde Capernaum hacia Gádara. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo duró la tempestad. Posiblemente cuando Jesús atraviesa el lago y llega hacia el otro lado de ya había salido el sol, o las luces solares estaban bendiciendo la tierra en ese momento. Yo creo que era posible que era de día, porque en la historia de Marcos 5 encontramos nosotros a trabajadores lidiando con los animales como que trabajaban. Llega al otro lado y alguien que tenía una cita con Jesús, sin saberlo, lo recibe. Al otro lado llega este hombre. Realmente no sabemos mucho de él, pero Lucas, en la historia, en su paralelo, en el capítulo 8, en el versículo 27 de Lucas, nos da la idea de que este hombre que recibe a Jesús era un hombre de la ciudad. Posiblemente un hombre de negocios, quién sabe, pero sí sabemos que era el hijo de alguien, que era el hermano de alguien que verdaderamente se preocupaba por él. Este hombre que se acerca a Jesús era un hombre interesante porque se alejaba de Dios. ¿Y cuál es el interés en estar alejándose de Dios? Pero en el caso de este hombre en particular, su alejamiento de Dios era progresivo. Poco a poco, más y más lejos de Dios se encontraba. Comenzaba a jugar con el pecado, a entretenerse en Poco a poco, la sensibilidad a lo divino se fue agotando al punto tal que llegó a ser inexistente. Mientras las personas están lejos del Señor, Satanás, junto a sus demonios, aprovecha la oportunidad. Al inicio, por voluntad propia, la gente se aleja del Señor. Por deseo personal va
jugando, entreteniéndose con el pecado, por voluntad propia. Pero quien induce, quien motiva y ayuda a que la persona se involucre en estos actos, no es nada más, nada menos que Satanás y sus demonios. El hombre se iba alejando y alejando al punto tal de que perdió la sensibilidad hacia lo divino. Y como el libro de Romanos capítulo 1 dice, cuando este es el caso, cuando la persona quiere jugar en el lodo, quiere jugar en el pecado, el Señor simplemente lo deja. El Señor lo deja. Si eso es realmente lo que quieres, pues quédate ahí. Ensúciate. Y lo que llega a acontecer es que los demonios poco a poco no solamente están influyendo en el individuo, sino que poco a poco controlan el individuo. Poco a poco llegan a controlar a esa persona al punto tal de que el individuo termina siendo poseído por el demonio. Y esto quiere decir que la persona ya no llega a tomar decisiones personales, sino que el demonio o los demonios que lo poseen son quienes toman la decisión, esa decisión. Las posiciones demoníacas son es una situación bastante curiosa, porque es algo como que uno vería en las películas, ¿no? Que uno viera en las películas, en donde la voz que surge, obviamente sale de un cuerpo humano, pero su contenido y la forma en que se habla es distorsionado y no puramente humano. Y aunque el cuerpo sí es humano, lo que el cuerpo puede hacer es sobrenatural, no es normal. El aspecto de los ojos al individuo le cambia, la voz es alterada, el cuerpo se fortalece y la persona está fuera de sí. Fuera de sí porque ya no está en control del cuerpo. Y a menos que la sensibilidad al Señor regrese, que el deseo de acercarse al Señor sea devuelto, esa persona permanecerá en dicho estado por un largo tiempo. Los demonios, cuando poseen al individuo, se gozan en esto. Porque el individuo mismo llega a ser instrumento de Satanás mismo, influyendo y difundiendo temor hacia Satanás. Sin embargo, los deseos divinos son otros. Dios quiere que le temamos a Él y a nadie más. Que temamos a aquel que puede, no que puede herir nuestro cuerpo, sino que puede destruir el alma. Que temamos a aquel que es la fuente de la sabiduría. Este individuo que llega hacia Jesús y le recibe al otro lado del lago es una persona que también es amada por Jesús y fue la única razón del viaje de Cristo hacia esta comunidad. Una comunidad pagana. Una comunidad que no era judía para nada. De hecho, esta región en donde se encontraba Jesús en este momento era conocido como Decápolis, porque estaba compuesta de 10 ciudades. Es aquí donde Jesús llega. Y es aquí en donde nosotros encontramos que aún los demonios reconocen quién era quien estaba presente.
Aunque los discípulos no lo sabían, pues en la tempestad se pregunta, ¿quién es este? Los hermanos sí sabían quién era este, y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Ellos llegan a reconocer la presencia que allí se encontraba y reaccionan a su presencia. De hecho, el pasaje nos muestra que una vez que Jesús llega, el individuo, más bien los demonios, lo reconocen y se van directo hacia la presencia de Jesús. Confiesan quién Él es y hacen una petición a Jesús. Usualmente las peticiones se hacen a aquel que es superior a usted, o aquel que tiene algo que usted no tiene, o aquel que tiene algo que usted necesita. Y esto muestra el poderío que nuestro Salvador Jesucristo tiene. El aspecto de quien recibe a Jesús de la persona a quien recibe a Jesús es bastante peculiar. Es una persona que en primer lugar estaba desnudo. Imagínese usted llegar a una ciudad, por ejemplo, que tome un crucero, y cuando llegue a la isla donde va, la primera persona que lo recibe está desnudo. Oye, ¿qué clase de lugar fue el que vino, no? Entonces usted puede entender la reacción de los discípulos, ¿verdad? Llega la persona, se encuentra desnuda, se encuentra sucio, se encuentra herido. Y no solo esto, sino que sale del cementerio. Que es persona más extraña. Y esa fue precisamente la realidad de la persona que recibe a Jesús. Desnudo, sucio, herido, y sale del cementerio. Y la razón por la que sale del cementerio es porque es allí de donde salen los demonios de la muerte. A ellos les encantan todo lo que produce muerte. Sea muerte a una unión matrimonial, sea muerte a una relación de entre hijos o hijas, sea muerte a la armonía familiar, o sea la muerte física. Recuerden, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, la razón por la cual la muerte física entra al mundo es Satanás, quien induce a la mujer a comer del fruto, y quien luego convence al hombre, la mujer esto es, a que coma de este. Fue Satanás quien, de hecho, por causa de la voluntad humana, trajo el pecado y la muerte al mundo. A Satanás le encanta la muerte relacional y también la muerte física. La muerte porque ese es su deseo, y la muerte porque es su destino. El demonio reacciona, y reacciona porque sabe lo que le espera. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 7, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En Mateo y en Lucas dice, expande y dice que por favor no los mande al abismo. No nos mande al abismo antes de tiempo. Y es luego cuando le pide que en un lugar los mande hacia los cerdos, en el versículo 12. Y el abismo no es nada más que el lago de fuego mencionado en el libro de Apocalipsis. De hecho, Mateo entiende esto.
Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 41, la Biblia nos dice de que en aquel momento, en el momento del juicio, habrá dos filas, ¿se acuerdan? Uno a la derecha y la otra a la izquierda. Los de la izquierda, el Señor dice, apártese de mí, yo no conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan ustedes cuenta entonces que el abismo, que el lago de fuego no fue preparado para ningún hombre? De hecho, es posible, y así lo entiendo yo, que ese lago de fuego fue creado antes, nuevamente la Biblia no dice esto, es mi opinión, antes de que el hombre y la mujer pecaran. Pues desde el principio nosotros encontramos un personaje llamado Satanás. ¿Se acuerdan? Génesis 3. Dios no creó a Satanás, ¿o sí, hermanos? Pues obviamente no. La palabra Satanás, ¿qué significa? Adversario. ¿Y creó Dios un adversario? No. Él se rebeló contra Dios y él mismo se hizo adversario, ¿verdad que sí? Dios no creó a ningún diablo, él se hizo diablo. Al desobedecer la palabra del Señor, los deseos divinos, pues Dios había creado a estos seres con voluntad propia, con libre albedrío, con la capacidad de escoger. Y ellos escogieron no permanecer en la verdad. Libro de San Juan, en el capítulo 8, el Señor dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él hacen. Él es mentiroso y padre de la mentira y no ha permanecido en la verdad. Si no ha permanecido es porque antes se encontraba en la verdad, ¿cierto? Gramáticamente eso tiene sentido. Lo cual da a entender que en algún momento dado, esa persona conocida como el adversario, como el diablo, como Satanás, esa persona vivía en la verdad. Se rebeló y escogió morar en la mentira. Entonces Dios no hizo a ningún diablo, Él se hizo diablo. Y aparenta ser de que consigo arrastró a un montón de ángeles más. ¿Se acuerdan? Mateo 25, para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué ángeles? Porque esos son. Y al revelarse, se convierten en demonios. Esta persona que está llena de demonios reacciona a la presencia de Jesús. Reacciona a la presencia de Jesús. Porque saben quién Él es. Le ruegan que no lo envíe al abismo, porque el abismo es su destino. Es lo que está preparados para ellos por su desobediencia. Y usted dirá, es que Dios es malo. No, es que Dios es justo. Y esa es la recompensa de su acto. Eso es lo que ellos merecen por lo que han hecho, por no solamente rebelarse contra la voluntad de Dios, sino también arrastrar a los demás con ellos, como es el caso de nosotros que somos persuadidos al pecado. ¿Quién nos persuade al pecado? Pues obviamente la voluntad del deseo humano ahí se encuentra, pero es basado a una motivación diabólica. Dios nos induce al pecado, Satanás lo hace. Ellos reconocen lo que les viene. Ellos saben que hay un fin para el mal. Mis hermanos, a veces nosotros vemos tantos males en nuestras comunidades, ¿verdad? Pero sepa, recuerde de que hay un fin para el mal. Hay un fin. Y el demonio en nuestro pasaje en Marcos 5 lo reconoce. Marcos 5. Reconoce que hay un fin para el mal. Ellos saben de que van al abismo, al lago de fuego que está destinado y fue preparado para ellos. No para los hombres, sino para ellos. El hombre se hace copartícipe del destino de los demonios al identificarse con su causa. Amén.
Y al aceptar la causa demoníaca, es lo que ellos desean, hacer el mal. Y se gozan ellos. ¿Conocen ustedes personas así, hermanos? Que son malos y les gusta que son malos. Y no solamente hacen lo malo, no solamente hacen lo malo, sino que lo inventan. Como dice Romanos 1. Anda viendo, oye, déjame ser creativo en lo mal que hago. Hay gente así. Estos abundan en nuestra comunidad. Y si estas personas, perdidos en el pecado, no deciden salir de donde están, de acuerdo a Mateo 25, terminarán con el fin de su padre, el diablo. El lago de fuego, hermanos, no fue creado para las personas, fue para Satanás, pero ahora que las personas han aceptado a su causa y han abrazado a Satanás, también el mismo fin le pertenece, pues por el mismo delito se demanda la misma consecuencia. Amén. Los demonios reconocen quién es que se encuentra ante Jesús. Y digo demonios porque el hombre estaba poseído, y no estaba poseído por uno o dos demonios. De hecho, el ejemplo que el Señor Jesús a nosotros nos presenta en el libro de Mateo es inadecuado en este caso en particular. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante leo, dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volverá a casa donde salí. Cuando llega lo halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entra en el mundo, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta nueva generación. Oye, Jesús habla, por ejemplo, de una persona que tiene ¿cuántos demonios? Primero, y después ¿cuánto? 7. Oye, el demonio aguanta al individuo, y hermanos, yo quiero que usted entienda que el ejemplo que tenemos en este pasaje y que la historia nuestra fue real. En segundo lugar, no es algo figurativo. No es que esta persona tenía epilepsia o que estaba loco. No. Hay muchas personas que simplemente no quieren aceptar el pasaje y comienzan a conjeturar de que esta persona simplemente tenía problemas mentales. No. Si este fuera el caso, la Biblia miente. Amén. Y nosotros no creemos esto. Esto pasó y fue literal. Y la causa del comportamiento de este hombre, la reacción que encontramos, es porque verdaderamente demonios estaban y habitaban en este hombre. Algunos piensan, no, esta es simplemente la forma primitiva, ¿okay?, de ilustrar lo que pasó. Y las enseñanzas de Jesús son primitivas. ¿Ah? El contenido de las palabras de Jesús le da a usted la idea de personas que apenas están comenzando a pensar. No para nada. Si hasta los más grandes pensadores del mundo reconocen la sabiduría que hay en Jesús, aunque no lo consideran Dios, entonces no pueden decir que esta es una forma de ilustrar algo primitivo, para nada. Los demonios son reales y existen, y poseen a la persona, y Jesús lo explica en este pasaje. Poseen a la persona que está preparada para recibirlo. Dice que la casa está barridita y limpia, ¿verdad? Eso quiere decir que ya esa sensibilidad del Señor se ha ido, o sea, está completamente separado, está en el pecado y le gusta el pecado y ahí se quiere quedar. ¿Conocen gente así ustedes? Si conocen gente así, lo más posible es que estén poseídos también, y ustedes ni siquiera lo saben, ni esa persona tampoco lo sabe. La forma más efectiva de poseer a una persona es cuando esa persona ni siquiera sabe que lo está. ¿Verdad que sí?
La forma más fácil de controlar a alguien es cuando esa persona realmente no se da cuenta que está siendo controlado, ¿verdad que sí? Ese es un maestro en control. Y esto es precisamente la forma en que Satanás controla a las personas hoy en día. El ejemplo de Mateo, de hecho, es un poquito, y ni siquiera calza con la historia que nosotros estamos leyendo en el capítulo 5, porque este hombre tenía una legión de demonios. La palabra legión es un término militar y consiste en 6,000 soldados. ¿Oyeron? 6,000 soldados. En este caso, si es literal, ese hombre tiene 6,000 demonios. Y si es simbólico, tiene una gran cantidad de demonios. Esto puede explicar las atrocidades que muchas personas cometen, ¿verdad? Personas tales como Hitler o Stalin o Idi Amin, ¿verdad? Tal vez individuos tales como Lenin o Mao. Como resultado de sus actos, millones, hermanos, millones de personas han muerto. ¿Okay? Se dice y se cuenta que a la muerte de Stalin, alrededor de 40 a 60 millones de rusos murieron. Eso es más que lo que existen en todo Centroamérica, a propósito. Es como la mitad de México, ¿verdad?, que desaparezca, ¿verdad? Es una atrocidad tremenda. ¿Usted piensa que Hitler era malo? Piensa en Stalin. Y Hitler era malo. Y ven ustedes que la maldad de los demonios no siempre es igual. Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 25, dice que el demonio fue a buscar demonios que eran peores que él. La posición demoníaca existe. La persona pierde control de sí mismo, pero los demonios reconocen el poder de Dios. Y ante Cristo se humillan. Y es a Cristo a quien hacen una petición. No nos mandes al abismo, sino mándanos a los cerdos. Y es a los cerdos en donde van, porque el Señor Jesús tiene un plan. Ustedes saben que el diablo obedece al Señor. Que de hecho, como decía Martín Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios. Que obedece a los propósitos de Dios. ¿Por qué no lo llevó al abismo? Pues todavía hay un propósito incluso para ellos. No ha acontecido que usted, si es padre o madre, el hijo o la hija quiere hacer algo que usted sabe que no es bueno, pero usted dice, bueno, si eso es lo que no quiere, hazlo. Y la idea es, bueno, cuando te pegue duro, entonces ya no lo va a volver a hacer. ¿Quién ha hecho algo así a propósito? Ya usted sabe que no va a hacer eso. Yo he hecho eso. Ok, vete, hazlo. Ok, ya no lo va a hacer más. Uno permite la posibilidad de algún riesgo con la intención de enseñar algo, ¿verdad? Tiene un propósito. Y Jesús también hace eso. Nuestro Dios hace eso también. Los demonios se van. Y como los demonios solo les interesa la muerte espiritual, que es la separación con Dios, e incluso la muerte física que impide que el individuo se acerque al Señor, ¿qué le pasa a los cerdos? Todos se mueren. Aún así, hay un grupo de personas que está ausente de toda la historia. ¿Se dan cuenta? ¿A quién no menciona la historia? ¿Quién notó eso? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Lo vieron? Están completamente ausentes de la narrativa. Y yo sospecho que son por varias razones. Yo creo que no se salieron del barco. La razón por la que yo creo eso es primero porque Pedro en el libro de Hechos, cuando fue invitado a la casa de Cornelio, él dice, yo no estaba en el territorio gentil, ¿se acuerdan? Porque ellos evitaban visitar lugares que no eran judíos. Y Decápolis no era tierra judía, era tierra gentil, gente que no conocía al Señor. Y los judíos no quieren relacionarse con ellos. Esa es la primera razón. La segunda razón es, se imagina que llega y quien lo recibe está sucio, posiblemente sangrado, sale de un cementerio y está desnudo.
Si alguien hace lo que sí, ¿qué puede hacer? ¡Ay! Y ni se sabe que de esperar que se aleje y encima de eso está envenenado. Hay muchas razones por las que los apóstoles no salen. En primer lugar, tierra gentil. En segundo lugar, hombre gentil. En tercer lugar, sale de un cementerio y esto causaría que el hombre sea impuro ceremonialmente y cualquier que se relaciona, que toque a ese hombre impuro, sabiendo también, ¿verdad? Aparte de eso, esa tierra está tan perdida que está llena de cerdos. Y el cerdo era un animal impuro también. Por eso no encontramos nosotros en ningún lado a los apóstoles. Pero al hacerlo, al salir de la historia, del contexto en este momento, se pierden la bendición. Se pierden la bendición por miedo a relacionarse con este hombre, por miedo al riesgo que dicha relación conlleva. Y a veces, hermanos, esto también nos pasa a nosotros. Por miedo al riesgo no tomamos ese paso. Por miedo al rechazo no compartimos a Cristo. Por miedo a la respuesta o al cambio mental del individuo no confesamos quiénes verdaderamente nosotros somos. El resultado es que no perdemos la bendición. No seamos de esta manera, más bien como Jesús, que a quien todo el mundo le importaba. Jesús viajó por ese hombre, atravesó la tempestad por ese hombre perdido, destinado al infierno. Jesús va a tal lugar porque esa persona rechazada, que estaba reclusa, era importante para él. Hermano, no hay un pecado que nos aparte completamente de Dios al punto tal de que Dios deje de amarnos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el libro de Romanos capítulo 8. Nadie nos va a separar del amor de Dios a nosotros. Todo el mundo es importante para Dios, incluso el endemoniado que tenemos por ahí de 6,000 demonios en sí, es importante para Dios. No es que sea tan malo como que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. La prostituta todavía puede ser salva. El alcohólico tiene un lugar en el reino de Dios, amén. El que hace actos sexuales en contra de la voluntad divina, para esa persona hay un espacio en el reino de Dios si esa persona es expuesta al evangelio y responde a este. Amén. Pero demanda de alguien que tenga el valor de ir y hablar con él, como fue el caso de Jesús y como no fue el caso de los apóstoles. Finalmente, este endemoniado tenía la peculiaridad de que quería seguir a Jesús después de ser limpio y Jesús tiene otro plan para él. Leamos la última porción de este pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no le permitió, él quería ir con Jesús y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él así lo hizo. El primer misionero gentil en la Biblia aquí es un hombre que estaba endemoniado y el Señor le manda primero a su casa, luego a la comunidad, a decirle a la gente lo que el Señor ha hecho por él. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que con su hijo, con su hija, con su hermano, con su hermana, con su tío o su abuelo, usted compartió lo que Dios ha hecho por usted? Esa fue la misión. Ve, la misma verdad que encontramos en Mateo 28. Por tanto, id. Ve e id. Suena casi como la Simpson. Parece la misma cosa, ¿verdad que sí? Es la misión nuestra. La Biblia dice que el juicio comienza por casa. ¿Y cómo está su casa? No es, hermano, su misión es convertir a nadie. ¿Ok?
Tampoco es su misión hacer a nadie cristiano. Eso tampoco es la misión. La misión es ir y compartir lo que Dios ha hecho en usted. El Señor se encarga de lo demás. Ha ido. Ha compartido. Resultado. Personas llegan a Cristo. La misma misión nuestra. El Señor no solamente nos salva a nosotros sino que también nos salva para. Vayamos, así como Cristo fue. Vayamos, así como Cristo nos mandó. Posiblemente también nosotros tengamos alguna cita con alguien sin saberlo. Le pido al grupo de alabanza que por favor pase al frente, y a usted, mi hermano y mi hermana, le invito a que vaya. Como Jesús fue, vaya. Como vaya y reciba la bendición. Pongámonos en pie y cantemos este himno de alabanza al Señor. Si usted quiere tomar el reto de ir en serio en este día, si todavía no lo ha hecho, le pido que por favor durante el canto tome esa decisión. Tomemos la decisión de transformar vidas de nuestro Salvador. Cantemos, hermano.